Gente de Villaguay, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bien, aquí le voy a dejar grabado la clase número 4 de El origen de la psicología espiritual. Bueno, como venimos hablando de todo este proceso, de dónde fue extraído esto, para poder brindarle y saber de qué se trata esta psicología espiritual, a qué nos estamos refiriendo con esta psicología espiritual. Es el proceso interno, o sea, ¿qué es esto? Del reconocimiento de uno mismo. La psicología convencional trata los vínculos, relaciones, la problemática que hay en la sociedad en cuanto a comunicación, sí, como también otras situaciones más complejas también, sí. Pero de esta psicología espiritual lo que tratamos de hacer con esto, para que se entienda y la gente empiece a comprender qué es esto de la psicología espiritual, porque no está regulado absolutamente en ningún lado, esto ni está dicho tampoco, no lo dicta ninguna universidad del mundo, entonces por ende, como esto es algo sumamente nuevo, está empezando a salir y como quien se los dice, empezó a trabajar sobre estas cosas, de dónde extrajo todo esto. Por eso el origen de la psicología espiritual tiene que ver con todo esto. Bien, como estuvimos hablando en las clases anteriores, en las tres primeras clases, ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen? De estos evangelios apócrifos de Santiago, de Juan, de Tomás y también de María Magdalena. Sí, o sea, y todos estos evangelios apócrifos que no fueron incluidos dentro de la Biblia original, o como fue escrito en su momento, eh, estos evangelios tenían una mirada distinta de lo que vino a hacer Jesús aquí. Y lo que vino a hacer Jesús en su prédica, en su misión, era ahondar en nuestro interior de acuerdo a la mirada que ellos tenían, ¿sí? Amén de los evangelios que conforman la Biblia. Bueno, amén de esto, estos evangelios, y ya en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, ya se consideraban heréticos o subversivos, porque lo que hacían era ver cómo nos teníamos que nosotros descubrir a nosotros mismos. ¿Sí? Una vez que sepamos quiénes somos nosotros, para qué venimos y cuál es nuestra misión, también aquí, obviamente todos los problemas de vínculos y relaciones se empiezan a acomodar, empiezan a no ser problemas, sino simplemente un estado de experimentación, una comprensión para nuestro propio crecimiento. No es una problemática con los demás, sino nuestro propio crecimiento. Y de esta manera vamos a dejar también de tener carencias afectivas, carencias limitantes, y todo tipo de carencias que nos hacen y nos dificultan la convivencia diaria. Pero lo peor que tenemos, o lo peor que nos puede pasar, es que nosotros mismos no nos conocemos a nosotros. Podemos conocer muchas cosas de muchas personas, tal vez, ¿no? De nuestros ídolos, cantantes, futbolistas, deportistas. eh, Podemos conocer todo esto, podemos conocer lo que le ocurre a un artista a través de los medios de comunicación. Estamos más enterados cómo está la vida amorosa de determinada persona o determinada actor, actriz o lo que sea, o cantante y demás, pero no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Bien, con esta psicología espiritual y a través de estos tiempos y de estos textos también apócrifos es que yo tomo para hacer esto de la psicología espiritual. Esos textos antiguos hoy reflotaron, al menos conmigo, pero también están reflotando en las distintas redes sociales que hay, en distintos medios que hay también de comunicación, donde hablan un poco de estos textos antiguos, que como habíamos dicho ya en las clases anteriores, tomando ese principio del descubrimiento de esos escritos allá por Egipto, en Nag Hammadi, que descubrieron en esas cuevas de ese lugar, y extrajeron esos textos, obviamente que no tenían ningún tipo de identificación, ¿sí? Pero que hablaban y decían y mencionaban las prédicas de Jesús desde otro lugar, ¿sí? O sea, ni mejor ni peor, solo distinto, y la idea de esto es no que estar en contra de lo que ya está mencionado, de lo que ya está escrito, sino agregarle, sumarle algo más. Pero esta psicología espiritual viene a definirnos que nosotros cómo somos como seres, como personas, y cuál es nuestra misión en este mundo o en esta dimensión que estamos viviendo, ¿sí? Venimos aquí con una finalidad, tenemos un propósito.
pero siempre estamos vinculados en todo lo que es relaciones, pero nunca en la mirada que tenemos que hacer nosotros de nosotros mismos, ¿sí? Así que bueno, hoy en día esos textos antiguos y las experiencias místicas aún persisten como testigos de una dimensión perdida del cristianismo. Son recordatorios de una era en que la fe se centraba en la experiencia divina directa y no en la adhesión rígida a reglas establecidas. ¿Sí? O sea, a esas reglas rígidas que la iglesia de entonces empezaba a poner dentro de este contexto para que la gente pensara de una manera uniforme, ¿sí? Y así de esta manera poder tener también el control sobre las masas que adherían. Pero ya en ese tiempo también cada uno tenía su propia perspectiva y entendía, o al menos lo que ellos comprendían. Así se fueron generando distintas comunidades con distintos pensamientos sobre una misma cosa, ¿sí? Cada uno tenía su adhesión, pero el cristianismo también tenía que tener esta uniformidad para que todo el mundo pensara de igual manera. Sí, pero eso nos lleva a que nosotros no nos podamos expandir. Y lo que se trata de hacer con esta psicología espiritual que estoy impulsando es que realmente puedan ver más allá de esto, que no solamente el problema de vínculos, de relaciones que yo pueda tener con quien comparto la vida, ¿sí? Con amigos, con familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. O sea, no solamente con eso, sino fundamentalmente con esto es conocernos a nosotros mismos. Saber quiénes somos, para qué estamos. ¿Realmente soy feliz haciendo esto? ¿O no soy feliz, digamos, viviendo esta vida? ¿Sí? Por ahí esas cosas, algunos se lo preguntarán, tal vez, y otros por ahí no tanto. ¿Sí? Están más enfocados en la problemática cotidiana del vivir, ¿sí? Y del poder tener buena relación con los demás, pero nunca pensamos en que tenemos que tener buena relación con nosotros mismos, ¿sí? Nos agobia distintas situaciones, por ejemplo las económicas, situaciones de desprendimiento como una muerte, situaciones también de desprendimiento como un divorcio, situaciones problemáticas de salud con algún familiar o propias a veces, y estamos más embuidos en esas cosas, pero nunca pensamos en que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos. Bueno, lo que se intenta hacer esto es porque justamente al no saber todas esas cosas, esto y el hecho de conocerse a sí mismo nos lleva a involucrar todas esas cosas, a respetarnos, a amarnos, a cuidarnos, a escucharnos. No escuchamos a nuestro cuerpo porque nunca nadie nos dijo que debemos escuchar, ¿sí? Así que bueno, tomando esto y tomando estos textos que ya veníamos hablando en las 3 clases primeras, o sea que vamos a ir ahora desarrollando esta 4ª clase. Bien, nos invitan a reconsiderar el significado de ser cristiano y a redescubrir prácticas que iban más allá de la obediencia ciega, abriendo caminos hacia estados espirituales más elevados que alguna vez fueron el núcleo de la espiritualidad cristiana primitiva. O sea, el estado elevado se buscaba eso, no se le buscaba. Hoy nuestra iglesia, la iglesia a la cual rige nuestra sociedad, está en nuestra sociedad, tiene solamente esas estructuras que hay que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir con el rito de un bautismo, de un casamiento, pero solo tenemos que cumplir. Antes se profundizaba eso, se buscaba esa interioridad, se buscaba ese éxtasis espiritual donde uno podía sentir en su interior. Hoy solo cumplimos, solo estamos para cumplir nada más. Vamos a la iglesia para cumplir esos ritos. Se ritualizó tanto, se estandarizó tanto que solo vamos a eso, no siquiera lo sentimos. Antes lo vivían desde su interior, lo vivían en su piel, en su cuerpo, en sentir realmente ese ser espiritual que habita en cada uno de nosotros. Ahora, bien, retrocedamos en el tiempo para examinar el momento histórico donde todo cambió. ¿Dónde empezó este cambio? ¿Sí? ¿Dónde empezó todo este cambio? El punto en el que un movimiento diverso y dinámico de seguidores de Jesús fue convertido en una institución religiosa estrictamente controlada. Había que ser homogéneo, había que controlar, había que estructurar las cosas, porque no, si no se iban de las manos. ¿Sí? Entonces, como ocurre también hoy. Hoy se van de las manos las cosas.
¿sí? Todos estudiamos la misma metodología, todos tenemos, pero no tenemos todo el mismo conocimiento, cada uno tiene su propio conocimiento. Y en esas reuniones que había de las distintas comunidades de ese tiempo, estoy hablando ya en la época de Jesús, eh, cada uno tenía su manera de pensar y respetaban esa manera de pensar, ¿sí? Y trataban de congeniar, hasta ver, y ahora vamos a ver dónde comenzó todo esto y por qué se empezó a unificar. Bien, en este cambio comenzó en los concilios antiguos, asambleas que definieron qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían rechazadas, prohibidas o condenadas. Uno de los momentos más cruciales, escuchen bien esto, uno de los momentos más cruciales ocurrió en el concilio de Nicea. ¿Quién lo convocó a este concilio de Nicea? ¿O qué era este concilio? En esta localidad en Nicea, en el año 325 después de Cristo, o sea, de nuestra era, bajo el patrocinio del emperador Constantino, un gran político de ese tiempo, un gran político, emperador romano, pero un gran político realmente, tenía una mirada muy política sobre todas las cosas, de todo lo que lo rodeaba, ¿no? Ese emperador Constantino y todos los obispos, porque él convoca a todos los obispos de entonces para de toda de la cristiandad que preliminaba o que estaba predominante en ese tiempo, ¿no? A todos los obispos de esa cristiandad se reunieron para abordar disputas teológicas que llevaban décadas sin resolverse. O sea, se venían cumpliendo, pero no se resolvía absolutamente nada. Hasta que este político se le ocurrió, juntemos todo esto para realmente poder hacer lo que quería hacer, porque lo que quería hacer era unificar. Al ser un gran político, sí, tenía todos estos conceptos. En los concilios se reúnen para debatir distintos temas. ¿Sí? En un concilio, hoy en la actualidad también, en un concilio se reúnen porque hay un tema crucial que tiene que ver con la estructura mundial. No es solamente por un país en particular, ¿sí? Sino que también lo pueden hacer dentro de esos temas, también se pueden dirimir este tipo de situaciones. Pero en este caso, en ese tiempo, había temas en particulares que deberían debatir en ese concilio. Bien. Las preguntas principales de ese concilio giraban en torno a la naturaleza de Jesús. O sea, ¿cuál era la naturaleza de Jesús? Bien, ¿era un profeta humano? ¿O era verdaderamente divino? ¿Qué era? O sea, ese era uno de los temas del concilio, en el año 325. ¿Cómo debía entenderse la relación entre Jesús y Dios? Otro tema a debatir. ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo se entendería esa relación entre Jesús y Dios? Estas deliberaciones llevaron a la formación de ese credo de Nicea. ¿Sí? Se llevó a llevar realmente a establecer un credo. ¿Sí? Y se llamó el credo también de Nicea. Bien. El documento, o un documento que estaba ahí, que buscaba unificar las creencias cristianas y silenciar, importante esto, tomen en cuenta, silenciar las voces disidentes. O sea, esta psicología que yo trato de implementar a través de este conocimiento, que para que entiendan de dónde proviene esta psicología, de dónde proviene esta psicología espiritual, tiene que ver con lo que ya pensaban en ese tiempo. ¿Sí? Por eso digo, yo no soy un descubridor absolutamente nada, lo único que estoy es trayendo esto, aplicándolo hoy y teniendo los resultados que tengo. ¿Sí? O sea, los resultados que tengo en las distintas terapias que llevo adelante. Entonces, todo esto me va fortificando y me va reafirmando lo que realmente empecé a entender y a comprender y a transmitir esto. Amén de también estudiar todo lo que sería la psicología convencional, ¿sí? Y también parte de esa la psicología convencional, la parte cognitiva conductual, también de lo que significaría la psicología. Pero en esto es saber quiénes somos nosotros y cómo estamos formados, de dónde venimos, cómo tenemos una relación, un vínculo, cómo es que nos pasa las cosas a veces que nos pasa y a veces no podemos poner en palabras lógicas o desde un sentido lógico. Entonces viene a ser crisis en nosotros porque nosotros estamos formados con esta estructura también lógica de las cosas y no comprendemos por miedo, no queremos salir de ahí porque tenemos miedo. Bien,
el documento que buscaba ampliar las creencias cristianas y silenciar las voces disidentes. Lo que a menudo se pasa por alto es que el cristianismo primitivo era profundamente diverso, o sea, tenía muchas corrientes. ¿Sí? Cada uno tenía, o cada conjunto, digamos, de comunidades, si podemos poner así, tenían su propio criterio, su propio pensamiento e interpretación de lo que vino a enseñar Jesús. ¿Sí? Diferentes grupos ofrecían interpretaciones radicalmente distintas de las enseñanzas de Jesús. Cada uno tenía su interpretación, de acuerdo también a los líderes que podían haber estado en ese momento y que comandaban o que eran el centro de esas comunidades, ¿sí? Pensadores, teólogos de esos tiempos también creaban esos grupos y expresaban a través de lo que ellos sentían o que lo que ellos deducían y lo transmitían, entonces se convertían así también en líderes, ¿no? De ahí es donde yo saco estas cosas. Por ejemplo, quiero traer traje un par de comunidades, como por ejemplo, los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Bien, los ebionitas fueron una secta judeocristiana que veían a Jesús como un hombre elegido por Dios, ¿sí? Pero rechazaban la divinidad de él. O sea, lo tomaban como alguien aquí, obviamente carnal, aquí, y elegido por él, por Dios, para venir acá a cumplir o a predicar. Pero no lo creían ese Dios. O sea, como que él era el Hijo de Dios, no creían. Eso era lo que interpretaban. No es que estaban ni locos, ni no, era su interpretación. ¿Sí? Ellos no lo creían como una divinidad, solo lo creían como un hombre elegido. ¿Sí? Bien, esto era uno de ese tiempo, de esas sextas judeocristianas, ¿no? Por ejemplo, lo veían como un profeta extraordinario, pero negaban su divinidad, como le decía recién. También existieron los marcionitas. ¿Quiénes eran estos marcionistas? Bien, estos marcionistas, también secta cristiana, que proliferó en el siglo II al siglo V, perdón, después de Cristo. ¿Y quién era? ¿Por quién estaban liderados estos marcionistas? Por un teólogo, líder religioso de apellido Marción. ¿Sí? Ellos, los marcionistas, rechazaban el Antiguo Testamento por completo. ¿Sí? No lo tomaban el Antiguo Testamento, creyendo que Jesús trajo una revelación completamente nueva. Por su parte, los gnósticos, que también estaban en esos tiempos, los gnósticos eran quienes no creían ni en el judaísmo ni en el cristianismo emergente, digamos, de ese tiempo, ¿no? Ellos se mantenían como en el medio de estos dos, ¿sí? De lo que sería el judaísmo y ese nuevo cristianismo que empezaban a hacer. Ellos, los gnósticos, por ejemplo, sostenían que el verdadero conocimiento de Dios estaba oculto y requería un despertar espiritual personal. ¿Sí? Que hoy se da y que en mi caso se dio conmigo. Sí, yo tuve un despertar espiritual de este tipo, que yo no sabía que en ese tiempo se llamaba así, o que era eso, un despertar espiritual. Obviamente no es que se habla todos los días y en una mesa de café o en una reunión familiar, no. No se habla porque no se tiene conocimiento, no es para todo el mundo, ni todo el mundo lo puede despertar espiritualmente. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestra propia misión. Y puede ser que algunos, como fue en mi caso, que podamos tener ese despertar, pero hasta que se ordene ese despertar en nuestro interior, hasta que se comprenda, hasta que se entienda, se pueda discernir desde el interior, desde el amor, desde el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente lleva su proceso y lleva su tiempo, porque tenemos que pasar también por el tamiz de la lógica, también tenemos que pasar por el tamiz del propio conocimiento que podamos tener, de las limitaciones, también de las carencias, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que empiezan a surgir y uno, desde cada lugar que tiene, como esto que nombre, le cuesta mucho o tiene mucha costosidad para poder expresarlo, salir, sacarlo, transmitirlo. Tenemos que ordenarlo primero en nuestro interior para después empezar a darlo. ¿Sí? Por eso hoy yo estoy dando esto de la psicología y le puse este nombre, psicología espiritual, porque me lleva a conocer al espíritu primero mío,
para después, o sea, mi propio espíritu, para saber interpretar y transmitir esta interpretación y ayudar a otras personas que tal vez estén en un estado de confusión porque no saben qué le está pasando. Y entonces yo entendí, comprendí esto y empecé a armar todo esto para transmitirlo. Y así me encontré con mucha gente que le pasa este tipo de cosas, inclusive en la actualidad también en ustedes, gente de Villaguay, que también tienen distintas situaciones que le van ocurriendo y que por ahí muchas veces no sabemos dónde ponerlo. Si esto es un sentido de locura o qué sentido tiene esto, ¿sí? Porque no le encuentro una explicación lógica. Tengo sintomatologías, muchas veces hay sintomatologías en nuestro cuerpo, pero resulta que vamos a hacer los estudios clínicos, médicos, científicos, y que nos dicen, no, está todo bien, o sea, no hay ningún problema. O sea, científicamente está todo ok. Pero ¿qué pasa en nuestro interior? Nos encontramos que aquí hay situaciones complejas o que me duele esto o que me aparece determinadas como patologías, pero que no lo son porque son estrictamente espirituales o son estrictamente, digamos, emocionales que nuestro espíritu quiere expresar. Y como no sabemos esto, cuando el espíritu quiere expresar, pero nuestra alma está, que donde está, se instala el cuerpo emocional, tiene una barrera con todas las emociones no canalizadas, no trabajadas o no sacadas hacia afuera. El espíritu se encuentra con esa barrera, entonces ¿qué hace? Manda directamente a la materia una expresión que es conocemos aquí como una enfermedad, ¿sí? Como esa patología que se nos puede instalar. Bueno, esa enfermedad nos está diciendo que algo tenemos que cambiar. Sí, entonces, bueno, obviamente que esto es donde apunta la psicología espiritual, conocernos y saber cómo estamos formados nosotros. Tenemos tres cuerpos nosotros aquí. ¿Sí? ¿Qué serían estos tres cuerpos? Esto es lo que nos habilita para estar en esta tercera dimensión donde vivimos todos. Nuestros tres cuerpos. Un cuerpo espiritual que trae la información de Dios, un cuerpo álmico o emocional donde se estacionan las emociones, ¿sí? Y esto está representado por el universo donde se dio por primera vez esta situación que la ciencia lo llama el Big Bang, la gran explosión, ¿sí? Esa gran explosión comienza con todo este proceso. O sea, y nosotros comenzamos con ese proceso, porque al expandirse, al generar esa explosión que la genera el Dios o la creación, o como quieras llamarlo también ustedes, cada uno para no herir la susceptibilidad de nadie en cuanto a creencias y demás, porque esto es general para todos, no es que solamente para un cristianismo, no, no, no. Yo en mi fe personal practico la fe católica, digo, o hacía o lo decía, practico la fe católica, hoy tengo que decir que no, yo soy un ser espiritual hoy, con un propósito espiritual, con un mandato espiritual, que experimento en la sociedad, que estoy en esta sociedad para experimentar. Por eso nuestra materia, por eso es la visualización de la materia. ¿Sí? Bien, ya en ese tiempo se lo creía, sí, en ese tiempo se hablaba de estas cosas. Bien, y también hablamos de esto, que había distintos pensamientos también de esa época, ¿no? Como eran los ebionitas, los marcionistas y también los gnósticos. Bien, así que que los gnósticos sostenían que el verdadero conocimiento de Dios estaba oculto y requería un despertar espiritual personal, ¿sí? Cada uno debería despertar para conectarse. Eso es lo que creían los gnósticos. Esta rica diversidad teológica, que era muy buena, o sea, había distintas miradas, fue marginada, ¿sí? El pensamiento de esos gnósticos, tanto los ebionistas también como los marcionistas, fueron marginados. Cuando el concilio de Nicea decidió imponer una única interpretación oficial, o sea, ¿por qué fueron marginados? Porque el concilio de Nicea dio y puso ahí un parate de todo esto, dijo, bueno, esto no va más y así no es. Entonces, el papel de Constantino en este proceso fue determinante. Aunque no era un teólogo, era un estratega o un gran estratega político, ¿sí? Reconoció el poder de una iglesia cristiana de ese entonces, ¿no? Pero él reconoció que tenía que unificar esa iglesia, ¿sí? Entonces es lo que realmente hace, unificar a esa iglesia o tratar de que sea unificada como una herramienta para fortalecer su propio imperio. O sea, un gran político que sabía lo que estaba haciendo y sabía hacia dónde quería ir. Entonces convence también a los obispos de ese entonces, ¿sí? Y empieza el tema de estandarizar las creencias cristianas.
Sí, Constantino buscaba imponer un orden en un contexto de caos que había en ese tiempo porque al no poder dominar, cada uno pensaba de una forma distinta, entonces no lo podía homogeneizar las cosas, entonces no podía controlar. O sea que el control no viene de ahora, o de este tiempo, o de estos tiempos, sino de esos tiempos ancestrales. Ya venía y ya pensaban en cómo, por ejemplo, tener y controlar a las masas o a las grandes masas. Entonces tenían que unificar todo, todos teníamos que hacer lo mismo, ¿sí? O todos teníamos que pensar igual. Si pensamos distinto, no conveníamos a los gobernantes de turno, como ocurre hoy en día también, ¿sí? Bien, al internalizar las creencias cristianas, Constantino buscaba imponer un orden en un contexto de caos, pero ese orden tuvo su precio elevado. La diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue sacrificada. O sea, no había que pensar de otra manera. Si vos pensabas de otra manera, estabas atentando contra, en este caso, el poder de Constantino. ¿Sí? Fue sacrificada en favor de una uniformidad doctrinal. O sea, ya nos imponían en ese tiempo que no podíamos pensar por nosotros mismos, que no nos podíamos conectar con nosotros mismos. Y lo que intento con esto de la psicología espiritual es que cada uno se conecte con sí mismo. Entonces, con esto sé que estoy, como vamos a poner así, desde el punto de vista de la iglesia tal vez convencional, atacando esas creencias. No es atacar, sino hoy simplemente darle a la gente, porque la gente tiene esta decisión, o sea, están por ahí, o sea, mi cuerpo, mi decisión también, pero mi cuerpo tiene pensamientos, tiene criterios y mi cuerpo también tiene historia, porque formo parte de este universo. Entonces también mi cuerpo tiene historia, tiene enseñanzas realmente súper poderosas, diría yo, o muy poderosas, ¿sí? Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes, gente de Villaguay, tiene este poder en sí mismo. Lo que pasa es que estamos embuidos en tantas cuestiones emocionales que hay a nuestro alrededor, tantas carencias que tuvimos en nuestras crianzas, tantas carencias también económicas que tuvimos, que no podemos salir de esas trabas, porque nunca, eso es lo que nos llevó a que nunca nos podamos mirar nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente pasa este tipo de cosas. Constantino buscaba imponer ese orden en un contexto de caos, pero ese orden tuvo el precio, como le decía, elevado. La diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue sacrificada en favor de la uniformidad doctrinal, o sea, fue sacrificada. Entiendan que ya fueron atacados en ese tiempo, sacrificados, ¿sí? Entregados, listo. Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron etiquetados como heréticos y prohibidos. O sea, ellos hicieron eso. Lo que ellos sabían o ellos te decían qué cosas tenías que leer y cómo interpretarlas, no de otra manera, sino de esta que ellos imponían. Bueno, lo que intento hacer con esto es decir, no, gente, cada uno debe mirarse a sí mismo, cada uno tiene sabiduría en sí mismo, cada uno es un ser sabio en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nadie les dio a leer un libro o unas máximas, siempre digo esto, ¿no? O sea, algunos, sus padres le entregaron las máximas, como San Martín le entregó las máximas a Merceditas. No. A algunos les pregunto, ¿no? Esto suelo preguntarle a mis pacientes. ¿Le dieron algún libro escrito que digan tienen que vivir esto? No. O sea que cada uno de los pacientes que llega a mi consultorio expresa y vive y siente y decide por su propia vida. Entonces aplicó su propia sabiduría, porque no hay ningún libro escrito, o nadie le escribió nada. Solamente vivieron, sintieron, se equivocaron, tomaron malas decisiones. Obvio, sí, claro que sí. Pero que nadie puede negar que llegaron al momento de cada uno en su vida, a este momento de hoy. ¿Sí? Ustedes están escuchando ahora esta clase número 4, pero sí, ustedes llegaron a este momento de hoy. Tal vez toda esta información no la sabían, o sí estaba, pero no mirada desde este lugar. ¿Sí? Esto para crear la psicología espiritual. La psicología es interpretar al espíritu que tenemos adentro. ¿Sí? El espíritu no anda volando por ahí. No, cada uno de nosotros tiene, donde en el espíritu está todos nuestros pensamientos, está la dirección de nuestra vida. Nuestra vida es dirigida por el espíritu, nuestra vida es conducida por el espíritu. ¿Sí? ¿Y nosotros lo sabemos que lo tenemos? No, no.
no lo sabemos, porque nunca nadie nos explicó nada. Bueno, el espíritu es el que hace todo, por eso es la psicología espiritual, para interpretar a ese espíritu. ¿Cómo es que maneja ese espíritu? ¿Cómo es que ese espíritu nos lleva a nuestra vida? ¿Cómo es que nos direcciona? ¿Sí? Porque el espíritu, después voy a mencionar por ahí, tiene cualidades importantísimas que nunca supimos, porque nunca nadie nos dijo que había cualidades o que el espíritu tenía cualidades. Y en esto viene todo lo que en la situación de vida que hay normalmente, la gente busca la paz, la gente busca el amor, la gente busca la felicidad, busca la plenitud, la dicha, el conocimiento, el poder, pero nunca nadie nos dijo que todo esto que les acabo de mencionar está dentro nuestro. Lo tenemos cada uno de nosotros. Buscamos la paz que nos dé, no sé, un familiar, un amigo, un amor. No, lo tenemos adentro, no tenemos que buscar en ningún lado, lo tenemos que buscar aquí. O mejor dicho, sí lo tenemos que buscar acá adentro nuestro. Y siempre buscamos en el afuera. Siempre creemos que un hombre o una mujer es el dueño de mi felicidad. No. De mi felicidad yo soy el responsable. De mi paz yo soy el responsable. Porque lo tengo. Lo que ocurre es que nunca lo miré, nunca lo descubrí. Entonces la psicología espiritual apunta hacia esto, a descubrir ese espíritu, a relacionarse con ese espíritu, a interpretar a ese espíritu, al saberlo. Lo mismo que ocurre con la psicología convencional. Nos interpretamos vínculos y relaciones. La psicología convencional nos da otro punto de vista sobre una misma situación. Sí, nos miramos de otro lado. Muchas veces somos cerrados y nos quedamos con lo que nosotros creemos, y resulta que vamos al psicólogo y el psicólogo, el terapeuta que en ese momento nos asiste o nos atiende, nos da otra mirada de un mismo problema de lo cual yo no puedo ver o nunca lo vi. ¿Sí? No están esas expresiones que siempre decimos, nunca lo miré de este lado o nunca lo vi así. ¿Sí? Son expresiones muy comunes en terapia. ¿Ocurre esto? Sí, yo también los digo para una problemática, también lo transmito eso. Pero esto tiene esto de buscar, la psicología espiritual es el buscar el conocimiento de vos, de uno mismo, de un mismo ser. O sea, alejémonos, si podemos, de la problemática en sí. Empecé a buscarte vos, porque la primera problemática y traba que tenemos es el conocimiento de uno mismo. O sea, ¿yo qué hago? No sé que soy, no sé ni que soy un ser de amor y que puedo amar y que me puedo amar. Yo creo que amar es buscar a otra persona para amarla. No, lo que tengo que hacer es dar lo que yo tengo dentro con amor. Darlo con amor. O sea, lo tengo que dar. Eso es el amor. Tengo que dar. Y eso me conecta con la felicidad cuando lo doy. Porque se lo doy, porque lo estoy sintiendo. No lo estoy dando por una mera conveniencia propia. No. Le estoy dando el conocimiento con amor. Lo podés tomar o lo pueden dejar. Como quieran. Esto le digo siempre a los pacientes. Lo podés tomar o dejar. Es tu decisión. Mi decisión fue darte esto. Después hacer lo que quiera. Bueno, esto es lo que trata la psicología convencional, que en ese tiempo ya se decía, no es que yo lo estoy diciendo hoy, no, en ese tiempo ya se decía. Bien, como le había dicho, el Constantino intentaba estandarizar todas estas cosas para tener los controles sobre esto, ¿no? Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron etiquetados como heréticos y prohibidos, destruidos o escondidos. O sea, había que borrarlo de alguna forma. De esta manera se perdió gran parte de la riqueza espiritual de ese entonces, que se transmitía en ese entonces. ¿Sí? ¿Qué caracterizaba a las primeras comunidades? ¿Sí? Las primeras comunidades se caracterizaban por tener esta diversidad de espiritualidad o esta manera distinta de interpretar la espiritualidad y de saber que el espíritu estaba en nosotros. El Nuevo Testamento, también fue consolidado durante ese periodo. O sea, en el Concilio de Nicea se empieza a formar o se empezó a redactar el Nuevo Testamento. O sea, seleccionándose los libros que reflejaban las enseñanzas aceptadas por la Iglesia emergente. O sea que no era tampoco cualquier libro que iba a formar parte de este Nuevo Testamento, ¿sí? Este cambio no solo marcó una transformación en la teología, sino también en la práctica espiritual, ¿sí? Lo que una vez fue un movimiento dinámico, diverso, se convirtió en una institución monolítica, o sea,
Había que institucionalizar todo y poner todo dentro de una estructura, ¿sí? Y priorizando el control y la obediencia sobre la experiencia directa con lo divino. En la antigüedad tenían una experiencia directa con lo divino, o sea que tenían una experiencia directa con el ser. Ellos profundizaban en su interior. A través de esta estandarización o de control que había, se empezó a perder eso, ¿sí? O sea, esa cosa de esta experiencia directa con lo divino, empezamos a perderla en ese tiempo ya, ¿no? Imagina esto, ¿no? De una vasta cantidad de escritos religiosos, solo se tomaron 27 libros. Solo 27 de esa vasta cantidad de libros que había, seleccionándose para formar parte del Nuevo Testamento. En este proceso, textos como el Evangelio de Tomás, que le mencioné hoy, que este escrito está tomado de esos evangelios apócrifos de, en este caso, Tomás, también el Evangelio de María Magdalena y otros escritos considerados apócrifos fueron excluidos, o sea, no lo tomaron, no lo incorporaron. ¿Sí? Estas decisiones no se limitaban solamente al ámbito teológico, estuvieron profundamente influenciados por intereses políticos. La elección de una narrativa coherente no fue casual, fue diseñada para establecer un tipo particular de autoridad, donde la Iglesia se posicionaba como la guardiana de las llaves del cielo, controlando la salvación a través de sus rituales y sacramentos. O sea, estandarizó todo, homogeneizó todo, pero lo que se perdió es esta situación de mirarse en el interior. Que en ese tiempo, y las comunidades diversas que había y proliferaban en ese tiempo, hacían eso. O sea, miraban hacia su interior. Lo mismo que pretendo hoy de transmitirles a ustedes con esta psicología espiritual. O sea, mírense en su interior, busquen en su interior. Porque si no, el otro estamos viviendo una vida estandarizada. Entonces no buscamos, entonces vamos todos los días a trabajar, nos levantamos a la misma hora, vamos a los mismos lugares, hacemos las mismas cosas y hablamos hasta las mismas situaciones todos los días. Entonces, ¿eso qué genera? Un estrés. Porque nunca hay una expresión vívida desde nuestro interior. Nunca. O sea, siempre hay una cuestión, digamos, de todos los días vivir la misma cosa. Una cosa también estandarizada en nuestra vida. ¿Sí? Todos los días vivimos lo mismo, no salimos de ahí, tenemos las mismas costumbres, venimos a los mismos horarios, tenemos las mismas palabras, o sea, nos relacionamos desde ahí, cumplimos solamente eso. ¿Sí? Entonces no salimos de ahí, no trascendemos, no crecemos diariamente. ¿Sí? Estamos ahí, entonces eso nos genera estrés porque no hay un canal de expresión de nuestro ser espiritual hacia afuera como había en esas comunidades primitivas, que expresaban lo que sentían, o sea, llegaban a ese éxtasis espiritual, o sea, tenían un contacto directo con el espíritu. Hoy, si queremos tener un contacto directo, por ejemplo, queremos practicar yoga, para tener meditaciones, para tener una profundización interior, las distintas corrientes religiosas, no importa, no es que voy a poner una en particular, no, las distintas corrientes toman a lo que sería hoy es llamado, por ejemplo, terapias holísticas, dicen que no es de Dios. O te dicen así, no, eso no es de Dios, yoga no es de Dios, esto no es de Dios. Y siempre voy a decir lo mismo, y hoy queda grabado también acá, y en las distintas grabaciones que suelo hacer, también queda grabado. O sea, ¿qué es esto de que queda grabado? Che, si esto está en este plano, si esto está aquí en nuestra vida, bajo esta cúpula donde es protegido este planeta Tierra, y todo esto lo creó Dios, ¿por qué decimos que no es de Dios? ¿Por qué decimos eso? Y yo pregunto cuando me dicen eso, porque me lo han dicho muchas veces, si no es de Dios, ¿quién ser más poderoso que Dios puso esto acá? Si todo esto lo creó Dios, si miro el universo, miro donde voy, cuando visito distintas provincias, como aquí, Entre Ríos, che, todas las bellezas que hay, naturales me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿sí? Como en cualquier otra provincia, todas las bellezas naturales que hay, los mares, las montañas, los ríos,
lugares en el sur, en el norte, en el centro de nuestro país, aquí, en el noroeste de nuestro país también. Che, todas las bellezas que hay. ¿Quién la creó y quién la puso ahí? ¿Alguien más poderoso que Dios? ¿Dios lo permitió? Dios sabe que está, porque Dios no lo desconoce. Sabe Él que está aquí. ¿Cómo que no es de Dios? Sí, lo puso Él. Lo que pasa es que nosotros no interpretamos eso, pero todo lo pone Él. ¿Sí? Entonces, ¿quién es más poderoso que Dios? Si puso yoga, está todo esto, che, lo puso Dios. Está porque Él quiere. Si no lo quisiera, lo sacaría de un plumazo. ¿Sí? Si no lo quisiera, si esto no tiene que ver con Él. Pero lo que pasa es que no interpretamos. Lo que ocurre es que esa es una decisión de cada uno de nosotros. Pero si nos meten que es miedo, nunca vamos a hacer eso. A ver, si experimentamos nosotros una situación de lo que hace el yoga, por ejemplo, ¿sí? Mirarnos hacia adentro, interiorizarnos, claro, nos empezamos a descubrir. Entonces, claro, no es de Dios. ¿De qué Dios? ¿De qué Dios no es? Si Dios, ¿qué hacía Jesús cuando vino acá? Y tenía a sus apóstoles en las predicaciones. Él se retiraba y decía, y reza la Biblia, a la distancia de lo que uno puede lanzar una piedra. ¿Sí? O sea, a esa distancia de un tiro de piedra con la mano, él se alejaba de sus apóstoles e iba a conectarse con Dios. ¿Y qué iba a hacer ahí? O sea, lo mismo que hace un yoga. O lo mismo que hace aquel que se aleja y medita. Lo mismo. Pero las distintas corrientes religiosas dicen, eso no es de Dios. ¿Sí? Obviamente que le doy mis explicaciones. No solamente digo que disiento con esas cosas, sino que doy las explicaciones del porqué. Y esto está en la propia Biblia. Jesús buscaba su lugar, su momento y su tiempo y su conexión con ese Dios, que era su Dios en su interior. Él no oraba los gritos para que lo escuche Dios allá arriba. No. Él se retiraba y hacía esta introspección hacia su interior para hablar con Él, porque la esencia, que es el espíritu, estaba en su interior y eso es lo que hace la conexión con la divinidad. ¿Sí? Entonces, ¿se practica a través de esto? Sí. Se habla también, no me voy a poner ahora a hablar de todo esto, en la medida que vayamos desarrollando voy a ir hablando también de todas estas cosas. Pero bueno, tomando otra vez que de estos evangelios considerados apócrifos, ¿no? Y que tenían que ver con todas estas cosas. Bien, retomando otra vez, digamos, todo esto, estas decisiones no se limitaron al ámbito teológico, estuvieron profundamente influenciados por intereses políticos. La elección de una narrativa coherente no fue casual, fue diseñada para establecer un tipo particular de autoridad, ¿sí? Donde la Iglesia se posicionaba como la guardiana de las llaves del cielo, controlando la salvación a través de sus rituales y sacramentos, o sea, estandarizó todo eso. ¿Por qué estas obras y sus ideas fueron suprimidas? O sea, ¿por qué? Bien, porque representaba una amenaza directa, como lo es ahora, como lo que yo estoy haciendo con esto de la psicología espiritual. O sea, también estoy como, si se quiere, no es que mi intención es amenazar, no, pero lo van a tomar así, como si yo estuviera amenazando en forma directa a la centralización del poder espiritual. Cada uno tiene la libertad de elegir. Pero si no sabe y no tiene conocimiento, no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo uno va a conectar con su propio espíritu? ¿Lo va a hacer? No, claro que no. ¿Sí? No lo va a hacer. O sea, que tomen en cuenta esto ustedes, chicas. O sea, digo chicas porque las alumnas que tengo son todas mujeres. O sea, no tengo alumnos por ahora. ¿Sí? Bien, por eso también valorizo mucho ese coraje que tiene la mujer. Y un hombre por ahí hasta tiene vergüenza de venir a ver de qué se trata esto, de qué es esto. No, tiene que ver con todas estas cosas. Muchos de estos textos apócrifos surgieron que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución. No había que obedecer, él nunca dijo de eso, que había que obedecer a una institución, sino sobre
descubrir la divinidad dentro de cada individuo. Él vino a decirnos eso, Dios está en ustedes, está en mí. ¿Sí? Dijo Jesús. Y él se consideró, yo soy, dijo, hijo de Dios. Y en la Biblia relata, cuando él lo dice en una sinagoga de ese tiempo, él lo dice y habla de la palabra de Dios, él dice, yo soy el hijo de Dios. Lo sacaron a empujones, yo creo que lo sacaron de otra manera, ¿no? Pero vamos a poner así como dice la Biblia. Lo sacaron a empujones fuera de los límites de Jerusalén. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo sacaron? Sí, lo sacaron. Porque él se erigió como hijo de Dios, pero todos malinterpretaron eso. O sea, él dijo, yo soy hijo de Dios, pero en realidad lo que nos estaba diciendo era que todos somos hijos de Dios. Que yo puedo decir hoy también, yo soy hijo de Dios. Porque mi espíritu, que me forma, que es mi cuerpo, que dirige mi vida y que me lleva hacia el propósito de mi vida, es el espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque cuando se fragmentó, y la ciencia lo dice, hubo una gran explosión, se fragmentó esa divinidad. Y esa divinidad está en cada uno de nosotros. Entonces Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Pero es porque nos quería decir a todos nosotros que todos podemos decir eso. Yo soy Hijo de Dios. Pero ¿nos reconocemos como tal? ¿Sabemos que tenemos un espíritu? No, no lo sabemos. ¿Sí? Solo vivimos las situaciones que nos toca vivir en esta vida, que es todas las situaciones emocionales que tenemos, que no solucionamos y que no podemos, las carencias toman nuestra vida y no nos deja ver el espíritu que nosotros tenemos. Pero vino este loco, como siempre le digo a ustedes, chicas, vino este loco a decirle que esto funciona así, ¿sí? Y obviamente que esto cuesta, a ustedes también les cuesta entender. Si ustedes están viviendo situaciones económicas o situaciones caóticas de vínculos o relaciones, separaciones y demás, obviamente, ¿sí? Que van a estar imbuidos en esos problemas. Si ustedes tienen situaciones, si tienen hijos y hay una problemática, ya sea de salud o de vínculo de alguno de sus hijos, van a estar imbuidos en esa problemática y van a estar dolidos por esa situación. Pero eso viene y nosotros lo tomamos para tapar lo que no queremos ver de nosotros mismos. Acá es correr eso, sacarse, desprenderse, decir, che, yo tengo que identificar qué problemas son mis problemas, pero tengo que solucionarlos, no solamente tenerlos como problema y no solucionarlos. O sea, para poder hacer algo y conectar con nuestro espíritu tenemos que poner acción. Y si no solamente decimos, solamente son palabras, pero no hacemos nada, absolutamente nada para solucionarlo. Para solucionar algo espiritual no se necesita dinero. Pero como no lo tenemos identificado, creemos que todo se necesita dinero. Para hacer algo necesito dinero. Para hacer esto o aquello o lo otro creo que necesito dinero. No. Una meditación o una oración necesitamos dinero. Un reconocimiento a nosotros mismos, no necesitamos dinero. Un mirarnos, aceptarnos y perdonar, no necesitamos dinero. Creemos que sí, porque se nos fue instalado durante todo el tiempo. Ah, che, pero ¿cómo generamos o cómo buscamos la comida? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo logramos comer? ¿O cómo logramos alimentarnos? Tenemos todos los recursos en nuestro cuerpo. Podemos vivir cuántos días sin comer y sin tomar agua, pero lo que no podemos hacer es respirar. Por eso la respiración es uno de los elementos más importantes que tenemos. Podemos dejar de comer días, de tomar agua días, pero no podemos dejar de respirar 5 minutos. ¿Por qué? Porque morimos. Entonces, esta esencia, Dios está en esta respiración. Por eso los que practican también yoga, meditación, ¿qué es lo primero que se hace? La respiración. Y vean también en los deportistas que cada vez, por ejemplo, que van a hacer un salto en alto, que van a hacer un salto con garrocha, que van a hacer cualquier disciplina deportiva, inclusive hasta el fútbol, que van a patear un penal, y esto lo practica muy bien, ¿no? Que lo voy a traer aquí, pero les digo, tanto Messi, Argentina, como Cristiano Ronaldo, portugués, miren, observen que uno u otro, previo a ejecutar ese penal, respiran. O sea, esa respiración
que nos concentra, que nos calma, que es el hálito de esa vida, esa inspiración que hicimos en el mismo momento que salimos del canal de parto, que los médicos, obstetras, como quieran llamarlo, nos asisten ahí. ¿Qué es lo primero que hacen? Que la criatura llore, ¿sí? Pero porque esa es la primera inspiración. Entonces cada uno de los deportistas que van a ejecutar algo, inspiran, porque se inspiran para ejecutar eso. Cualquier disciplina. Digo el fútbol porque es lo que más se ve en nuestro, al menos en nuestro país, ¿no es cierto? O sea que en todos los canales se pasa fútbol, o al menos en muchísimos canales, y todo el mundo los vea eso. Bueno, préstenle atención a esas cosas. Miren unas olimpiadas y ven a quién se prepara, cómo primero está haciendo esa respiración, que es la concentración, es llevar ese hálito de vida, es a inspirarse. Cuando uno hace un cuadro se inspira, cuando uno crea una escultura se inspira, cuando uno escribe un libro se inspira. ¿Sí? Todo eso es lo que se hace, se inspira ahí. Y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, inspirarnos constantemente. Por eso es importante cuando oramos, aquellos que practican la fe que practiquen y se ponen o se retiran o se quedan ahí orando, pidiéndole a la divinidad que crean. Cerramos nuestros ojos y respiramos. Siempre en todo el lugar van a decir así, concéntrense en su respiración. Cualquier práctica que tenga que ver con esto. ¿Sí? Conllevar a esta situación de concentración. Es la inspiración que hacen con todas estas cosas. Bueno, bien, le digo esto también porque estas obras y sus ideas fueron suprimidas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron suprimidas? Porque representaba una amenaza directa a la centralización del poder espiritual. Muchos de estos textos apócrifos sugerían que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución, sino sobre descubrir la divinidad dentro de cada individuo. Si la salvación era vista como una experiencia personal y no como una obediencia a dogmas establecidos, entonces la estructura jerárquica que sostenía a la Iglesia podría colapsar. Claro que sí, porque se perdía el poder, ¿sí? Este enfoque alternativo, este enfoque que se dio en estas cosas, cuestionaba el monopolio de las instituciones que tenían sobre la espiritualidad. O sea que la espiritualidad solo se dejó de sentir. Ya no se sentía la espiritualidad, solo se practicaba. Vamos a hacer cualquier ritual, solo se practica. Sí, tenemos que cumplir o dar cumplimiento con esto, pero no profundizamos eso, solo cumplimos. Entonces no tenemos una cuestión espiritual o una cuestión profunda como era en ese tiempo, que llegaba a un éxtasis espiritual. ¿Sí? Acá no es que vamos a proponer que lleguemos al éxtasis, pero sí que empecemos a llegar al conocimiento de quiénes somos. ¿Sí? Porque una de las cosas que pregunto en las terapias, creo yo, es ¿quiénes son? ¿Quiénes son cada uno? Vos estás sentado ahí, pero ¿quiénes sos? O sea, ¿cómo te identificas? Y siempre nos identificamos con la actividad que tenemos en esta sociedad. ¿Sí? Pero eso es para la sociedad, para la espiritualidad. Es otra cosa, es totalmente distinta. ¿Sí? Pero nunca lo sabemos eso, y nunca lo practicamos o nunca nos preguntamos. Tal vez hay gente que sí lo haga, y está bien que lo haga, ¿sí? Pero claro, veo que soy el único loco que se lo pregunta, el resto no se lo pregunta, entonces digo, no, el loco soy yo. ¿Sí? Porque no estoy con esta idea de la estandarización que hay. ¿Sí? Bueno, los líderes eclesiásticos de la época entendieron estas implicaciones y tomaron medidas drásticas. Claro, o sea, ¿cómo va a pensar de manera distinta? Para proteger el control. Durante siglos, durante los siglos siguientes, la doctrina ortodoxa fue estrictamente reforzada, por ejemplo, ¿no? Para que nadie pudiera venir a avasallar estas cuestiones. Pero siempre hay algún loco, siempre hay alguien que aparece por ahí. Bien, en ese entonces, figuras como Orígenes, quien en su tiempo fue un influyente teólogo, terminaron siendo condenados por sus interpretaciones. Seguramente que yo también seré
condenado por esta interpretación que estoy haciendo, pero no importa, tengo que seguir haciendo como Orígenes también lo hizo en ese entonces. ¿Sí? Bien, más espiritual, eso es la interpretación más espiritual y mística de las escrituras. Las comunidades cristianas que originalmente daban roles significativos a la mujer, vieron como estas líderes eran también marginadas a medida que la Iglesia adoptaba su modelo más patriarcal, ¿sí? Más patriarcal, perdón. Prácticas místicas que promovían experiencias directas con lo divino fueron reemplazadas por liturgias, ¿sí? Rígidas y estandarizadas. Se trataba de imponer una uniformidad y control sobre la fe. O sea, también controlaban la fe. ¿A qué le teníamos que tener fe o qué era la fe? ¿Sí? Lo más impactante de este proceso fue su carácter deliberado. No ocurrió, sino de manera gradual. Ya no ocurrió de manera gradual, sino como un resultado de decisiones calculadas. Los llamados herejes fueron perseguidos, sus textos destruidos y sus comunidades eliminadas. ¿Entienden esta parte? Que es muy importante. O sea, que siempre que quisimos independizar y tener una estructura espiritual distinta, siempre fue atacada. ¿Sí? Y hasta exterminada, porque no se podía pensar si no pensabas de la manera que se estructuraba el poder de ese tiempo, que también estaba incluida la iglesia de ese tiempo. Pero la iglesia como estructura estoy hablando, ¿eh? No es nada personal contra nadie, no, como una estructura, había que respetar, porque si no, cada uno ponía su propio granito de arena y así no funcionaba, según ellos. Decían que no, o sea, no nos respetaban a nosotros, nos imponían a través del miedo de estas cosas. O sea, tenés que hacer esto porque si no, no perteneces aquí, ¿sí? A este proceso, digamos, ¿no? Todavía hay que estandarizar todo. Entonces hoy también sigue existiendo eso, ¿sí? No es que no hay que hacerlo, no, chicos, o sea, que sienten ustedes ir a una misa o ir a la iglesia y apostarse ahí, háganlo, háganlo. Yo no digo que esto esto no es en contra de, sino sumar a lo que ya está, sumarle todo este conocimiento también. No estoy en contra de nadie y de ninguna estructura, ¿sí? No quiero con esto generar una secta que ustedes vengan hacia mí, ¿sí? Y que solo interpreten lo que yo digo, o que es válido solo lo que yo digo. No, no. Lo digo yo por mí y lo que me fue revelado a mí a través de mi despertar espiritual. Pero no, ustedes no tienen que venir a mí porque yo no quiero formar como Constantino un partido político o politizar todo realmente y que todos piensen como yo debo pensar, ¿sí? O como yo quiero que piense. Entonces, ¿qué pasaba? Constantino tenía el poder político a través de el ser emperador romano y tener sus ejércitos, el ejército romano poderoso en ese tiempo. Entonces a eso le sumó el criterio de los sacerdotes de ese tiempo, entonces tenían un montón de gente ligada a su propio imperio y que todos pensaran como él. Sí, ocurre hoy en nuestro tiempo de otra manera, pero es igual. O sea, si no pensamos, no sabemos. Entonces ahí vienen todas las discusiones que hay, políticas, en situaciones familiares, unos se enfrentan con otros por cuestiones políticas. ¿Sí? Cada uno adhiere a un partido, pero nunca nadie adhiere a sí mismo. Nunca nadie adhiere a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Si no pienso como el otro, no soy, no, vos no sos nadie. ¿Sí? Vos estás loco, mirá tu manera de pensar. Entonces ya te califican de ahí. Listo. O sea, lo mismo que ellos calificaban en ese tiempo. No pensado de esta manera, eras combatido, exterminado, eliminado, directamente, eras eliminado. Pero aparece gente como Orígenes que piensan de otra manera y empezaban también, así como yo estoy haciendo ahora esto también. No es que me pongo como Orígenes, no, pero sí, de cierta manera vengo a expresar este conocimiento también. También fui atacado, también, porque yo, por ejemplo, esto como no se dicta en ninguna universidad, me dijeron eso. ¿Y vos en qué universidad aprendiste? Esto, la espiritualidad no se aprende en ninguna universidad, se saca desde el interior. Pero ¿cómo lo voy a sacar si no reconozco que tengo un espíritu dentro mío? Y que estoy formado por un espíritu. ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? No lo puedo sacar. ¿Sí? O no lo sé cómo hacerlo, porque nunca nadie nos explica.
Entonces tenemos un espíritu, claro, es lo que menciona, mi espíritu menciona esto y cada vez que profundizo cada vez más, el espíritu va saliendo cada vez más hacia afuera. ¿Sí? No ocurrió de manera gradual, sino como un resultado de decisiones calculadas. Los llamados herejes fueron perseguidos, sus textos destruidos y sus comunidades eliminadas. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, también un teólogo y obispo cristiano que vivió en el siglo IV después de Cristo, fue un influyente obispo y redactó una famosa carta de Pascua, que no sólo definió el canon del Nuevo Testamento, que después sobre eso se escribe el Nuevo Testamento, sino que también ordenó este Atanasio, flor de hijo de su madre, este Atanasio, bien, ordenó la destrucción de todos los textos considerados heréticos. O sea, dijo hay que destruir todo. Lo que alguna vez fue una fe diversa y abierta se transformó en un sistema cerrado basado solo en dogmas estrictos y una jerarquía rígida. ¿Sí? No se trataba únicamente de preservar la pureza teológica, sino de consolidar poder e influencia. Había que cortar con todo, asegurando el control sobre las vidas espirituales de millones de personas. O sea, nos controlaban espiritualmente también, porque si no pensábamos de esta manera, no era lo correcto. Todo lo demás no eran de Dios, vamos a ponerlo así. La iglesia pasó a ser un movimiento transformador. ¿Sí? O sea, pasó de ser un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo, la iglesia se autoproclamó la guardiana absoluta de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. O sea, hasta acá voy a darle esto que sería la cuarta clase, ¿sí? Pero entiendan y le voy a repetir esta última partecita. Tal vez empiece la quinta clase diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que esto es importante. Pasó de ser la iglesia, ¿no? Pasó de ser un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo la iglesia se autoproclamó guardiana absoluta de la verdad. O sea que la opinión de los fieles no servía, o no era tenida en cuenta, no es que no servía, está mal dicho así, sino que no era tenida en cuenta. Lo que tenía en cuenta es lo que decían ellos, la verdad absoluta. Ellos decían la verdad absoluta, como que alguien dictaba que era la verdad absoluta, ¿no? O sea, con el tiempo la iglesia se autoproclamó la guardiana absoluta de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. ¿Sí? O sea que nos sacó hasta el poder de discernimiento y decidir por nosotros mismos. Entonces siempre en la sociedad, esto impacta en lo psicológico, porque en la sociedad siempre somos dependientes y ahí pongan lo que ustedes quieran, ¿sí? Dependientes a vínculos, somos dependientes, nos criaron de tal manera que somos dependientes, impacta en nuestra psiquis eso, impactó, porque muchas personas que formaron sus hogares, formaron familias, ¿sí? Que era que solamente valía lo que decía la mamá o el papá, pero eso vale hasta que nosotros pasamos etapas de la vida. Pero después tenemos que independizarnos, pero no nos crían así o no nos educan así, no es que estamos echando la culpa a nuestros padres, no, somos adultos, no tenemos que hacer cargo. A nuestros padres gracias por todo lo que nos dieron. Pero ya en ese tiempo se imponía estas cosas. Entonces eso tuvo también un impacto en nuestra psiquis a lo largo del tiempo. Entonces siempre también dependemos de. Y nunca nos miramos a nosotros, siempre estamos mirando, siempre en una pareja necesitamos que el otro, creemos que el otro tiene la llave de nuestra felicidad. No, la tenemos nosotros.
Pero también de todos estos lugares eran, che, esto es peligroso, esto sí, esto no. No, tenés que aprender. Sí, sos adulto. Villaguay. Sos adulta, Villaguay. Hay que aprender entonces. Tenés que arreglarte la sola. Sí, bien. Acá doy por cerrada esta clase número 4. ¿Sí? Así que cierro aquí y vamos a grabar la clase 5 ahora. ¿De acuerdo? Bien, gente, nos estamos viendo. Luego se paso este video.